Bueno, retomando, entonces decíamos que el conocimiento es aquel que puede diferenciar entre el estadista verdadero y el estadista falso. Entonces, la sociedad, el orden político concebido por Platón, es un orden como producto de la subordinación de lo inferior a lo superior. Sí, la subordinación de lo inferior a lo superior. Es decir, ¿por qué? Porque el dominio de la sabiduría, el conocimiento, digamos, puede atenuar los apetitos del hombre, las pasiones, digamos. El conocimiento atenúa las pasiones. Entonces, la actividad política, Platón la concibe como una actividad perversa, digamos, la actividad política que él está observando, la que existe en las polis reales existentes, es una actividad que está relacionada con la lucha de facciones, de los grupos y de las clases. Esos son, digamos, las polis existentes están desgarradas por las luchas entre facciones. Entonces, la solución es que cada uno, digamos, cumpla el rol que tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué? Para Platón el filósofo es el instrumento desinteresado para ejercer el poder. Porque él tiene la convicción de que ningún orden político puede perdurar mucho tiempo. Decíamos anteriormente que Platón es muy, digamos, pesimista respecto al orden, a las distintas constituciones existentes en la realidad. Entonces, para él ningún orden político dura mucho tiempo, sino que va cambiando de generación en generación, cuando cambia del poder del padre al poder del hijo. Entonces dice, el poder político va a perdurar siempre y cuando que aquel que ejerce el poder lo ejerza en favor de toda la comunidad. Entonces, si aquel que ejerce el poder político se despoja de sus pasiones y gobierna, digamos, en interés de toda la comunidad, entonces ese poder político está destinado a prevalecer. Entonces, cuando el poder político se une al conocimiento, se despoja de lo compulsivo. Entonces, la ciudadanía queda separada de la idea de participación y en la colaboración de las decisiones políticas, que es lo que le critica Aristóteles. Entonces, ¿por qué implica reducir la actividad política al mínimo, digamos, ¿no? Para evitar el conflicto. Entonces, decíamos que cada función que cada individuo cumple dentro de la sociedad, aparte de funcionar como una guía de cuál es su rol, le otorga derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Y deberes. Entonces, ¿cuál es la idea de justicia que tiene Platón? Para Platón, entonces, la justicia consistirá en dar a cada uno lo suyo. Porque lo suyo va a surgir en relación a la capacidad, en relación a la función que cumple dentro de ese sistema político. Entonces, a cada tarea, la realización de la justicia entendida como atribución que a cada cual le compete de acuerdo a sus propias aptitudes. Entonces, es una composición armónica y ordenada de las tres clases de hombres. Digamos, ¿cuáles son las tres clases de hombres importantes y esenciales para la polis? Primero y principal, la de los gobernantes, del filósofo gobernante, la de los guerreros y la de los que se dedican a los trabajos productivos. Entonces, esas son las tres clases de hombres que responden a tres tipos de actividades relacionadas con la arete, digamos, con el conocimiento y con la función esencial. Entonces son las tres hombres esenciales
para mantener la armonía dentro de la polis. Bien, ¿cuáles son las formas de gobiernos? Decíamos que Aristóteles consideraba a la democracia como una de casi de las peores formas de gobierno, porque era aquella que estaba relacionada con el gobierno, estaba gobernada o dominada por el demagogo político. Entonces, Platón y también Aristóteles, ambos van a distinguir entre formas buenas y malas de gobiernos. Veamos entonces cuáles son, y ambos también van a distinguir entre gobierno de muchos y gobiernos de pocos y gobiernos de uno. ¿Cuáles son los criterios para distinguir Platón entre formas buenas y malas de gobierno? El criterio que utiliza Platón son dos: la violencia y la ilegalidad. En las formas buenas de gobierno están fundadas en el consenso y actúa de acuerdo con las leyes establecidas y no de forma arbitraria. Entonces, reitero, los criterios para distinguir es la violencia y la ilegalidad. Serán formas malas aquellas que se fundan en la violencia y en la ilegalidad. Y son formas buenas aquellas que se fundan en el consenso y de acuerdo a las leyes establecidas y no de acuerdo al arbitrio de cada gobernante, ¿no? No obstante, Platón, entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, en algún momento se inclina por el gobierno de los hombres, porque si el que gobierna es aquel que tiene conocimiento, digamos, es como si lo sometes a la ley, es como estar atándolo y quitándole una de las capacidades que tiene para llevar adelante un buen gobierno. Pero en las leyes, digamos, retoma un poco, entonces dice que sí, bueno, que es mejor que el gobernante esté sometido a las leyes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son? Una de las peores formas de gobierno también para Platón es la timocracia o el Estado militar, que es la corrupción del Estado ideal. Y después también otra de las formas más corruptas para él es la oligarquía, que es, y también, digamos, la democracia que surge como corrupción de la oligarquía, porque es aquella que gobierna nada más que para defender el poder de un grupo gobernante, ¿no? Entonces él tiene las constituciones ideales y las constituciones corruptas. Las constituciones ideales para él serán la monarquía y la aristocracia, y las constituciones corruptas es la tiranía y la oligarquía. También la democracia y la timocracia. Entonces, ¿cuál es la corrupción? Decíamos que Platón dice que hay que volver al justo medio. Entonces, ¿cuál es la corrupción? La corrupción está basada en el exceso, en las distintas formas de gobierno, cuando esas formas de gobierno se van a corromper. Se van a corromper cuando no tienen en cuenta el interés general, se apartan del justo medio y van hacia el exceso. Dice, el honor del hombre timocrático se corrompe cuando deviene, dice él, en una ambición desmedida de poder. El exceso del hombre oligárquico es cuando es una ambición desmedida de riqueza, y esa riqueza a su vez se convierte en avaricia, ¿no?
Entonces esa ostentación es la que va a provocar la envidia de los pobres. Y la libertad del democrático, dice, se convierte en exceso cuando se convierte en licencia. Entonces, y el poder del tirano, cuando se convierte en violento y en arbitrario, mejor dicho, el poder del monarca, cuando se convierte en arbitrario y violento, ahí entra en el exceso. Entonces, ¿cómo se manifiesta la corrupción en la polis? La corrupción en la polis se manifiesta por la discordia, y la discordia es el inicio de la degradación de la unidad.